Fuerte y claro. Sí, buenas noches a todos. Buenas Escucha bien. noches. Ok, qué bueno. Voy a compartir la presentación. Ok, ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a iniciar. Ya son las 8 de la noche. El día de hoy vamos a ver dos leyes. La primera que está arriba, esta donde está la flecha grandota, esa se llama ley de Ohms, ¿sí? Esta ley de Ohms y la de abajo se llama ley de Watts. Estas dos leyes las vamos a estar utilizando para la actividad integradora 2, actividad integradora 4, actividad integradora 6 y proyecto integrador. ¿Qué significa? Yo les decía el miércoles que entraron, que era muy importante que entraran el primer día porque la fórmula de la ley de Coulomb, cuando calculamos la fuerza, se va a estar utilizando para varias actividades, la 1, la 3, la 5 y proyecto integrador. Lo mismo va a pasar con estas dos fórmulas. Entonces, el día de hoy quiero que quede claro estos dos temas para que cuando ustedes se les presente un problema con la ley de Ohms o con la ley de Watts, pues lo puedan resolver. Entonces, vamos a empezar. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores que permite el paso de corriente. Cuando nosotros hablamos de la ley de Ohms o de la ley de Watts, todos los aparatos que nosotros tenemos dentro del hogar, pues están conectados a una corriente. Entonces, la ley de Ohms y la ley de Watts está en muchos de los aparatos que nosotros utilizamos dentro del hogar. La ley de Watts y la ley de Ohms son muy parecidas. Ahorita les voy a explicar por qué son muy parecidas. Entonces, un circuito eléctrico tiene esta función. Tiene un fusible, tiene un interruptor, un conductor, un receptor y un generador de energía. Entonces, como les decía yo, las dos leyes están presentes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Esta es la fórmula. Esta fórmula que están viendo es de la ley de Watts. ¿Sí? Yo nada más, la ley de Watts tiene más fórmulas, pero me quiero enfocar nada más en las fórmulas que vamos a estar utilizando en las 4 semanas. ¿Sí? Estas fórmulas son las que se van a estar utilizando dependiendo de lo que nos pide el problema y de repente, por ejemplo, lo que hace mucho la ley de Watts y la ley de Ohms es que de repente hacen una combinación que más adelante les voy a explicar cuál es el tipo de combinación que se hace para poder resolver un problema, que es uno de los problemas que nos marca la actividad integradora 2. Si yo, estas tres fórmulas, yo les recomiendo que sí lo apunten en una hoja, en una libreta, porque estas tres fórmulas sí las vamos a estar usando muy comúnmente, igual que las fórmulas de la ley de Ohm. Por ejemplo, primero vamos a ver qué significa cada una de las letras. La letra P es potencia. Y el resultado va a ser en watts. Cuando yo calcule potencia, mi resultado tiene que ser en watts. Cuando yo calcule voltaje, mi resultado va a ser volts. Cuando calcule intensidad de corriente, mi resultado va a ser amperes. El voltaje es la letra V. Aquí está la letra V, es voltaje. Y cuando yo calcule voltaje, mi resultado va a ser volts. La I está ahí, es intensidad de corriente. Y la unidad de medida son amperes. La R, que es la resistencia, la unidad de medida son los ohms. Aquí, por lo regular, la resistencia de repente también nos lo representa con la letra omega. Sonia, ¿querías comentar algo? Sí, hola, buenas noches. Una disculpa. A mí se me hace más fácil y más rápido cuando tengo una duda, sobre todo en estos casos, escribir. ¿Dónde consigo aquí cómo escribir en el chat? ¿Cómo consigues? Es que, por ejemplo,
Me voy aquí arriba, hay una, es que no les puedo compartir lo que veo. Aquí arriba, por ejemplo, está, donde está el micrófono, más al lado izquierdo, para mí está una pestañita que dice chat. Cuando yo abro la pestaña que dice chat, ahí le pongo, ahí le voy a poner buenas noches y me dicen si lo pueden ver. Ahí en el chat les acabo de poner buenas noches, ¿sí lo pueden ver? No me aparece. No. No, yo tampoco lo veo. No aparece la opción de chat, profesor. Buenas noches a todos. Ok, ahí sí, no sé si porque tengan, yo no, bueno, como el chat de Teams, yo tengo la cuenta de la escuela, entonces yo tengo la opción de chat y tengo todas las opciones. No sé si utilicen el celular o utilicen la computadora, pero probablemente les pida descargar lo que es Teams para que puedan ustedes acceder al chat. Margarita, ¿querías decir algo? Sí, asesor. Ay, perdón. Estoy yo como con eco, ¿no? No te escucho porque se escucha mucho eco. Ahí? Ya. Ok. Lo que pasa es que yo tengo que utilizarlo en 2 dispositivos. Nunca había utilizado esta aplicación para las sesiones. Tengo un equipo de escritorio muy viejito. Entonces, ahí es donde yo lo estoy viendo. Pero tengo mi celular para poder escucharlo. Pero Ajá. en ninguno de los dos, a pesar de que yo en el celular sí bajé la aplicación como tal, no me aparece la opción de chat. O sea, sí se me ha complicado un poquito usar esta aplicación. Ok, no sé por qué no puedan ver la opción de chat. Yo utilizo Teams. ¿Por qué? Porque para mí se me hace muy sencillo porque podemos estar interactuando y ustedes me pueden estar preguntando dudas. Por eso utilizo mucho este. El Zoom no me permite hacer grabaciones de más de 40 minutos. Me tengo que salir y luego volver a entrar. Entonces, por eso yo utilizo Teams. Pero si no pueden utilizar el chat, cualquier duda, pues me dicen, abren el micrófono y me dicen. No sé si tengan dudas. Bueno. ¿Sí? Bueno. Hola, profesor. ¿Sí me escuchas? Soy Teresa Palacios. Sí, Teresa, sí te escucho. Sí, es que también así en el celular no sale para participar ni poner el chat, nada de eso. Y sí bajé la aplicación, pero sí, tampoco estoy como mis compañeras, no lo veo. Ok, entonces, si quieren al rato o mañana investigo, para la próxima semana, el miércoles, les digo cómo pueden activar el chat. En mi caso, como yo tengo cuenta de escuela, a mí se me activa todo, tengo activado todo. Y les digo, yo siempre utilizo Teams porque puedo interactuar con ustedes al mismo tiempo. Entonces, si tienen una duda, ahí nos detenemos y tengo acceso a todo lo que la calculadora de Google. Por eso utilizo esta aplicación. Ok, ¿más dudas o puedo continuar? No, profesor, bueno, de mi parte no hay dudas. Podemos continuar, sí, justo. Gracias. Ok, les acabo de desactivar el audio. En el momento que tengan cualquier duda, ya sea que levanten la mano o abren el micrófono y me preguntan. Entonces vamos a continuar. Entonces aquí, esto sí se lo van a ir aprendiendo. Ustedes me van a decir, ay, es que es muy difícil aprenderlo. No, como lo vamos a estar haciendo varias veces, poco a poco vamos a ir aprendiendo las unidades de medida, ¿sí? Por ejemplo, las cargas es coulomb, la distancia es metros, la fuerza es newtons, la K está más larga, ¿va? Pero es newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y esto también, la potencia, el resultado cuando yo encuentre potencia va a ser watts.
Aquí, más adelante, a lo mejor nos va a pedir convertir de watts a kilowatts, pero eso se los voy a enseñar cuando ya no los pida una actividad. El voltaje, siempre, cuando nosotros calculemos voltaje va a ser volts. Cuando calculemos la letra I, que es intensidad de corriente, va a ser amperes. Y la resistencia es ohms. O al rato les voy a enseñar un símbolo cuando veamos la ley de ohms, que también se puede representar con la letra omega, ¿sí? Dense cuenta de algo. Ahorita que empecemos a resolver los problemas, yo les voy a preguntar y se van a dar cuenta que es mucho más sencillo. Yo cada vez que voy a resolver un problema, yo necesito poner una tablita que le llamamos datos. Y ahorita van a entender y comprender por qué lo hago de esta manera. Dense cuenta, si a mí el problema me da voltaje y me da intensidad de corriente, yo voy a utilizar esta fórmula para calcular potencia. Si el problema me da resistencia y me da intensidad de corriente, pues voy a usar la segunda fórmula para encontrar la potencia. Si me da el voltaje y me da la resistencia, pues voy a utilizar la tercera fórmula para poder calcular potencia. Esta presentación va a estar disponible en Foro Novedades cuando termine la sesión, nada más y luego lo subo a Foro Novedades. Y el video va a estar en la pizarra de sesiones, ¿sí? Pero esta fórmula sí lo van a estar utilizando mucho. Esa es la ley de Ohms. Vamos a empezar con el primer problema. De este lado, si se dan cuenta, tengo las tres fórmulas. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Esta es otra fórmula. Potencia es igual a resistencia por intensidad de corriente. Y aquí es potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Entonces, yo les dije, lo primero que tengo que hacer es una tablita que le voy a llamar datos. Lo mismo que teníamos para la ley de Coulomb. Cuando ya tenemos los datos, para nosotros es más fácil. Dense cuenta aquí, ¿qué va a ir en datos? En datos va a ir las letras de las fórmulas. Va a ir potencia, va a ir voltaje, va a ir intensidad de corriente y va a ir resistencia. Son 4 letras que van a ir en los datos. No necesariamente me tiene que dar las 4 letras, me va a dar 3 valores y en base a eso yo voy a decidir cuál fórmula utilizar para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces, el primero, lo voy a ir leyendo, dice determinar la potencia. Aquí me dice que no conozco la potencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? La potencia. Ahí le voy a poner un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque no me lo está dando el problema. El problema me está diciendo que yo voy a encontrar la potencia de un aparato si el voltaje es de 120 volts. El voltaje es la letra V y entonces aquí le voy a poner 120 volts, ¿sí? Con una resistencia de 20 ohms. La resistencia es la letra R. Dense cuenta, yo voy a encontrar potencia. Cualquiera de las 3 fórmulas que yo escoja va a venir potencia. Pero no puedo usar cualquier fórmula. Yo tengo potencia es lo que voy a encontrar. Me está dando voltaje y me está dando resistencia. ¿Cuál fórmula utilizo? ¿La primera, la segunda o la tercera? De acuerdo a los datos que me está proporcionando. La tercera. La tercera es correcto, ¿sí? ¿Por qué la tercera? Porque me está dando voltaje y me está dando resistencia. Entonces yo voy a agarrar esta fórmula y voy a resolver el problema de acuerdo a lo que me está pidiendo. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Dense cuenta de algo. Esta es la fórmula que voy a agarrar. Me dice que es voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? Me dice que vale 120 volts. Entonces, lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué lo voy a poner entre paréntesis? Porque me dice que el voltaje lo tengo que elevar al cuadrado. Y la resistencia, siempre póngale la unidad de medida. La unidad de medida siempre tiene que ir. Y la resistencia son 20 ohms, ¿sí? ¿Cómo resuelvo este problema? Eleven 120, el 120 primero elevenlo al cuadrado y lo que les dé, divídanlo entre 20. Y díganme cuánto les da. 720.
¿A los demás? Es correcto, da 720. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? Lo que yo encuentre en la potencia, ¿cuál va a ser la unidad de medida? Va a ser watts. Ok, ¿quién tiene dudas de cómo encontramos el valor de 720? Yo, profesor, no me quedó claro. ¿Por qué el Sonia, resultado de 720? No, soy Georgina. ok, Georgina, ¿por qué el resultado de 720? ¿Tienes una calculadora a la mano, Georgina? Sí, la tradicional. ¿Cuál es la tradicional? O sea, la normal, no es la científica. Ok, vamos a ver si no, acuérdense lo que les comentaba la otra vez, si no tienen una calculadora, yo les sugiero utilizar la calculadora de Google. Ahorita me voy a ir a la calculadora de Google. Pero en tu calculadora tradicional tienes la opción de elevar un número al cuadrado. Estoy abriendo ya la científica, porque la tengo descargada en el celular. Ok. Permítame un segundo. A ver, ahora sí. Ya la tengo. Ok, entonces lo que vas a hacer es que ponle 120 a la calculadora. Ajá. Y luego vas a ver un numerito que dice x al cuadrado. Profesor, perdón, ¿y qué es lo que significa? A ver, otra vez, no entendí. Es que yo no hablé. ¿Quién habló? No entendí. Yo, perdón. ¿Y qué es lo que significa, profesor? ¿La I? Aquí va, ahí está. Sí. Dense cuenta, ahí va otra vez. La potencia, que es la letra P, es watts. El voltaje, que es la letra V, es volts. La I es intensidad de corriente y la unidad de medida son amperes. La R es resistencia y la unidad de medida son los ohms. ¿Sí? ¿Dudas de lo que significa cada letra? No. Ya, muchas gracias. Ok, les voy a desactivar el audio porque de repente tienen conversaciones ustedes ahí en sus casas y se escucha. Por eso desactivé el audio. Me voy a ir a la calculadora de Google. Fíjense cuenta, la calculadora de Google, habíamos dicho que íbamos a elevar 120. Entonces yo primero escojo 120. ¿Sí, Georgina? Para mí, aquí tengo una tecla donde está mi dedito que dice X a la Y. De repente tú vas a tener uno que dice X al cuadrado. Ok, yo le voy a poner X a la Y porque no tengo X al cuadrado, pero aquí le voy a poner un 2. Y luego denle igual. Y luego póngale entre 20. Y me va a dar 720. Ya me dio el resultado. ¿Sí? Sí, ¿Alguien más tiene dudas de cómo sacamos el 720? María Luisa, ¿querías decir algo? Sí, asesor. Yo tengo la calculadora de Google, pero la verdad sí, se me complica un poquito. Intenté hacerlo, pero no encuentro cómo ponerle elevarlo al cuadrado. Tienes tienes la calculadora de Google, entonces es esta misma que tienes, ¿va? Sí, asesor. Ok, ahí va. Espérame. Ok. Ponle 720. ¿Ya le pusiste 720? María Luisa. Sí, asesor, ya le puse. Ok. Aquí, ¿ya viste dónde está mi dedo? Ahí está un dedito. Es que como tengo que estarle cambiando de... ok, sí, ya. Bueno, oprímele ese. Ok. Y después le pones 2. Ah, ya. Ajá. Y luego le das igual.
Ah, no, perdón. Es que ahí me confundí, espérame. No, Es que es que no, yo le puse 720 y ese era el resultado. Ahí va otra vez. Me equivoqué. Ponle 120 que diga. Pues sí, con razón yo decía, No, era 100. es 120 y luego le pones esta que donde está el dedito X a la Y. Ok. Luego le pones 2 y le das igual y te tiene que dar 14,400. ¿Eso sí ya te dio? Sí, ya. Ok, eso que te da, divídelo entre 20. 20. Allá lo tengo representado yo, 14,400 entre 20 y le voy a dar igual y me da 720. Sí, ya. Ok, entonces hasta aquí, ¿todo bien? Sí, asesor, gracias. Ok, entonces aquí, dense cuenta, yo ya encontré la potencia y es 720 watts. Aquí terminamos el primer problema, ¿sí? Entonces, hasta aquí me dijeron que todo bien, no hay dudas, ¿verdad? No, muchas gracias. No, asesor, gracias. Está bien, Ok. gracias. Vámonos entonces con lo siguiente. Aquí, otra vez, este lo voy a resolver yo. El siguiente lo van a hacer ustedes y luego el que sigue lo resuelvo yo. Porque quiero ver si realmente ya comprendieron. Dense cuenta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver un problema? Yo les dije que lo primero que tengo que hacer es que una tablita de datos. Sí, sacar los datos. Esto es lo primero que tengo que hacer. Datos. ¿Qué es lo que me está proporcionando la actividad? Y para la ley de Watts, siempre van a haber 4 letras. Potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. ¿Sí? Esas 4 letras siempre van a estar. La P es potencia, la V es voltaje, la I es intensidad de corriente y la R es resistencia. Aquí lo primero que me dice, determine la potencia. Entonces, lo que no conozco es la potencia. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, maestro, ¿por qué estamos calculando muchas veces la potencia? Porque en la actividad integradora 2, lo que van a calcular ustedes es la potencia, ¿sí? Y no solamente en la actividad integradora 2, en varias actividades, en la 4, en la 6 y proyecto integrador, siempre van a calcular potencia. Por eso quiero que les quede claro cómo encontrar la potencia dependiendo de los datos que nos está proporcionando. Y ahorita, como quiera, al final me voy a ir a la actividad integradora porque están cometiendo errores en la actividad 2. Hay errores que están cometiendo y por eso quiero que les quede claro. Entonces, al final me voy a ir a revisar la actividad integradora, lo que nos está marcando. Ok, entonces aquí me dice de un aparato, si la resistencia es de 30 ohms, la resistencia es de 30 ohms. ¿En dónde lo voy a poner? ¿En la V, en la I o en la R? En la R. Es correcto, porque me está dando resistencia. 30. Y me dice intensidad de corriente es de 4 amperes. ¿Dónde va a ir? ¿En la V o en la I? En la I. En la I. Es correcto, va a ir en la I. Entonces, dense cuenta, si yo ya tengo mi tablita de datos, ya es más fácil que cuando yo voy leyendo un problema, ya sé dónde voy a acomodar los datos. Yo por eso de ese rato les dije, apréndanse qué es potencia, qué es voltaje, qué es intensidad de corriente, qué es resistencia. Ahorita a lo mejor van a tener muchas dudas. Yo estoy seguro que cuando lleguemos a la última semana, va a ser mucho más sencillo para ustedes. Sí, mucho más sencillo. Ahí se van a dar cuenta. Ok, entonces, dense cuenta, yo voy a encontrar la potencia. La primera fórmula, la segunda y la tercera me ayudan a encontrar la potencia. Yo tengo la letra I, que vale 4 amperes, y tengo la letra R, que es 30 ohms. ¿Cuál fórmula me recomiendan para calcular potencia? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda. Es correcto, la segunda, ¿sí? ¿Por qué la segunda? Porque me está dando intensidad de corriente y me está dando resistencia. Por eso les decía ahorita, yo con la tabla de datos, yo ya sé qué voy a hacer, ¿sí?
Ok, resistencia, aquí donde dice R, pues le pongo 30, ¿sí? 30 ohms. Y donde dice I, si se dan cuenta, está elevado al cuadrado. Siempre tengan cuidado cuando está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque primero no lo puedo multiplicar, yo primero lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, primero, eleven potencia, elevenlo al cuadrado, el 4, elevenlo al cuadrado y lo que les dé, multiplíquenlo por 30. Y díganme cuánto les da. 480 watts. Es correcto, la unidad de medida es watts. A todos les dio 480. 480 watts. Es correcto. 480. watts. ¿Alguien tiene dudas de cómo sacamos ese dato? No, Acuérdense, primero el 4 lo elevo al cuadrado y lo que me dé lo voy a multiplicar por 30. ¿Alguien tiene dudas? no. Ok, entonces vamos bien. Eso es bueno. Vamos avanzando entonces. Ahora sí, quiero ver si realmente ya comprendieron. No es para, yo siempre les voy a decir lo mismo, porque de repente yo los hago trabajar en clases, pero la idea es que ustedes puedan comprender y ahí yo detecto si todavía tienen áreas de oportunidad. Encuentren lo que me pide el problema. Ahí están las 3 fórmulas. Ustedes hagan lo que hemos estado haciendo. La primera persona que termine me dice, si no pueden, no se preocupen, no se desesperen. Yo lo tengo que hacer, ¿sí? Pero quiero ver si ya aprendieron. El primero que termine me dice. Hay una persona, un señor que cuida la casa. Les acabo de desactivar el audio porque se escucha algo. Sofía, ¿querías decir algo? Sí, asesor, yo ya lo hice, pero no sé si estoy bien. Yo ¿Cuánto tomé te la da, aplicación. Sofía? 250. 250. ¿Qué unidad de medida es? Es la de volts, es la primera. Watts. ¿Sí? Ajá. Ok. Georgina, ¿cuánto te dio? 250 volts. Watts. Acuérdense, cuando encontramos potencia es watts. ¿Sí? Si se equivocan, no hay problema. En serio, yo siempre le voy a decir, no hay problema, nos podemos equivocar. Yo también me equivoco. Y ahí se van a dar cuenta cuando de repente me equivoco. Yo también ya necesito lentes. Aquí los tengo, pero no me gusta utilizar mucho los lentes. ¿Alguien más, aparte de Georgina y Sofía? Yo, profesor. La primer fórmula y me dio 250 watts. Es correcto. Muy bien. Pregunta, Margarita, ¿querías decir algo? Igual 250 watts. Muy bien. En serio, como les digo, me da mucho gusto que ya entendieron y ya comprendieron la primera parte que quería ver. Y eso siempre van a hacer. Cualquier problema que ustedes resuelvan, pónganle datos. Y ahí se van a dar cuenta que ya teniendo los datos es más fácil. Ya nada más es saber qué fórmula vamos a aplicar. ¿Alguien más? Yo, ¿Alguien profesor Sara. Dime, Sara. Sí, también el resultado me salió de 250. Ok, acuérdate, Sara, son 250 watts. La potencia siempre va a ser watts. Perdón, ¿Sí? 250 watts, sí, perdón. Ok, muy bien. Lo voy a resolver yo. Si alguien tiene alguna duda, dígame con toda confianza. Para eso estoy, para poder apoyarlos y para que ustedes puedan comprender mejor. Ahorita yo voy a resolver un problema, porque el siguiente lo voy a resolver yo, porque ahorita de repente tenemos que despejar. Sí, ese yo lo resuelvo. Ahí va. Lo primero que tengo que hacer, como les dije, siempre va a ser una tablita de datos. Quiero saber qué tengo. Y dependiendo de lo que tengo es la fórmula que voy a utilizar. Esta presentación la voy a subir a Foro Novedades y ustedes lo van a poder tener y lo van a poder descargar. Primero es potencia.
luego el voltaje. El orden de las letras no importa. Luego el sí, luego el cero. Dice determinar la potencia. Aquí mismo lo voy a marcar en amarillo. Me pide que yo determine la potencia, por lo tanto la potencia es lo que no conozco de un aparato. Si el voltaje es de 50 volts. Como me dice, me pide voltaje, me da voltaje. Entonces yo lo pongo aquí en 50 volts. Y la intensidad de corriente, que es la letra I, intensidad de corriente es de 5 amperes. De repente, por ejemplo, no dice intensidad de corriente. De repente hay algunos problemas que dice corriente. Dice, la corriente es de 4 amperes. Pero en el momento que ustedes escuchen la unidad de medida, amperes, sabemos que es la letra I. Entonces, si se dan cuenta, yo conozco el voltaje, conozco intensidad de corriente y es la primera fórmula la que voy a utilizar. Ya teniendo la primera fórmula, sustituyo los datos y cada vez que yo encuentre potencia, voy a encontrar watts. Aquí le voy a poner 50 volts y va a ser 5 amperes. Y esto es igual a 50 por 5, pues son 250 watts. Dudas de cómo encontrar la potencia dependiendo de los datos que me proporciona la actividad. No, profesor, como le explicó, No, me todo el parece tiempo muy es fácil. No, profesor, gracias. Bueno, de repente hablaron todos. Dime, Sonia. Sí, una pregunta. Si Dime. esta es la fórmula de la potencia, ¿no? Pero si yo quisiera saber la intensidad, lo que hago es un despeje. Sonia, ahorita voy a explicar esa parte. Gracias. Sí, ahorita les voy a explicar esa parte. ¿Cuándo voy a despejar? Ahorita el problema que sigue yo lo voy a resolver porque tiene un poquito de grado de dificultad, pero se van a dar cuenta que también está sencillo, ¿sí? Ahí va. Dense cuenta, ¿qué pasa? Por ejemplo, primero voy a hacer mi tablita de datos, ¿sí? Esto es lo que van a hacer para la actividad integradora. Primero pongo mi tabla de datos y voy a poner igual las 4 letras, potencia, voy a poner voltaje, voy a poner intensidad de corriente y voy a poner resistencia. Luego leo el problema. Dense cuenta, el problema ahora no me pide calcular potencia, dice determinar la intensidad de corriente. ¿Qué significa? Que la letra I yo no la conozco y la letra I la pongo aquí. Y luego me dice de un aparato, si el voltaje es de 50 volts. Entonces, en la letra V voy a poner 50 volts. Y luego me dice, y la potencia es de 500 watts. Si se dan cuenta, ahora me está dando potencia. Entonces, la potencia es de 500 watts. Y luego me van a decir ustedes, pero maestro, no hay ni una fórmula de las 3 que usted nos dio donde yo pueda encontrar I. Ah, bueno, entonces de las 3 fórmulas, voy a escoger una que tenga potencia, que tenga voltaje y que tenga la letra I de intensidad de corriente. ¿Cuál de esas 3 fórmulas tiene esas 3 letras? La primera. Es correcto, la primera. Entonces yo copio aquí. Ahí está. Y dense cuenta. Aquí voy a poner algo aquí. Voy a poner una fórmula porque voy a hacer un despeje. Entonces me va a quedar como una división. Esta es la fórmula, ¿va? Aquí está potencia, es igual que la fórmula 1. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Si se dan cuenta, es esta fórmula que voy a poner en celeste. Yo necesito encontrar I. Y si se dan cuenta, el voltaje está multiplicando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Es correcto. Se pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Entonces lo dejo así. Intensidad Y ya igual a tengo potencia sobre voltaje. potencia es igual
potencia entre voltaje. Dense cuenta, la letra I me quedó del lado derecho. Aquí yo siempre les he dicho, no importa dónde quede la letra I, pero estamos acostumbrados a que siempre lo vemos del lado izquierdo. Pues, ¿qué hago? Pues lo pongo del lado izquierdo, ¿sí? Pero no importa, de cualquiera de los dos lados que nosotros lo pongamos, es lo mismo. Ya está. Esta es la fórmula de intensidad de corriente es igual a potencia sobre voltaje. Como les dije hace ratito, al rato me voy a ir a la actividad integradora para explicarles cómo van a estar haciendo la actividad integradora 2. Yo ya tengo la letra I, entonces aquí, donde está la letra P, voy a colocar lo que viene de la letra P. Aquí me dice que es 500, entonces en la letra P voy a colocar 500 watts y en el voltaje voy a colocar 50 volts. 500 entre 50, ¿cuánto les da? 10. 10. ¿Cuál es la unidad de medida de la letra I? Amperaje. Sí, amper o amperes. ¿Sí? ¿Dudas de cómo encontrar la letra I? 10 amperes. No, sin duda. Ok, ese valor que ustedes encuentran, se van a ir a una tablita que les va a presentar la actividad integradora 2. Dense cuenta, me voy a agarrar este valor, 10 amperes. Ahorita como quiera me voy a ir a la actividad. Esta tabla es diferente a la que ustedes tienen en la actividad integradora. Esta es una tabla muy diferente, ¿sí? Esta la saqué de internet, pero ustedes lo van a comparar con el resultado, con la tabla que les va a proporcionar la actividad. Ahorita como quiera se las voy a mostrar. Como les digo, al final me voy a ir a la actividad integradora. Sonia, ¿querías decir algo? Roberto, ¿querías comentar algo? El cable más delgado sería el de 12 y sería 20 amperes. Es correcto. A eso voy. Dense cuenta, aquí tengo la cantidad, tengo los calibres. El calibre, entre más grueso es más cara, ¿sí? Entonces ustedes cuando van a hacer una instalación eléctrica en sus casas, pues necesitan primero que no les cueste tan caro. Pero no puedo poner un calibre pequeño porque si mi intensidad de corriente supera el calibre del cable, lo que voy a provocar es un cortocircuito, que se queme, ¿sí? Entonces, dense cuenta, si la letra I, que es la intensidad de corriente, me da 10 amperes, le voy a cambiar aquí. Yo voy a recomendar el calibre 12. El calibre 12 aguanta hasta 20 amperes. ¿Qué significa? Que con esto mi instalación eléctrica de mi casa no se va a quemar porque la intensidad de corriente o la suma de todos mis aparatos me da 10 amperes. Entonces yo recomiendo el calibre 12. Si ustedes dicen, es que quiero el calibre 10, no te conviene porque el calibre 10 sí va a soportar tu amperaje, pero te va a salir más caro que el calibre 12 y el calibre 12 soporta tu instalación eléctrica. ¿Dudas? No, no hay dudas. No, sí, yo No, sí no, tengo. profe. Sí, le entendí. No, profe, gracias. Ok. Hagan de cuenta Yo- que ahora su intensidad de corriente, la letra I, la que acaban de calcular ustedes, les da 31 amperes. ¿Qué calibre me recomienda? Calibre 8. ¿Los demás? Sí, calibre 8. Un calibre 8. Sí, Sí, en sí, efecto. correcto. Si ustedes me hubieran dicho que el calibre 10, la instalación se les va a quemar. Porque si se dan cuenta, la diferencia es de un amperaje. Pero con eso tenemos para que se nos queme la casa. Georgina, ¿querías decir algo? Sí, profesor. Eso quiere decir que yo voy a decidir momentáneamente, por ejemplo, yo puedo utilizar el calibre de 10 porque voy a requerir 30 amperes. Pero si pensando en un futuro que voy a requerir 40 amperes y desde un principio puedo utilizar el calibre 8, o sea, es decisión mía. Sí, es decisión tuya, pero como te decía, por ejemplo,
Ahorita la respuesta es calibre 8 porque el calibre 10 no soporta. Aquí me dice 30 y me van a decir es que la diferencia es 1. Ah, pues se te va a quemar tu instalación. Pero si a ti te da 30, o sea, por ejemplo, no, para la actividad, lo correcto es que, por ejemplo, si me da 30, ustedes me van a decir, yo recomiendo el calibre 10, ¿sí? Porque el calibre 10 soporta 30 amperes. Pero cuando tú vas a hacer una instalación en tu casa y tú dices, es que en un futuro a lo mejor le voy a poner un clima. Ah, bueno, entonces tú preparas tu instalación con tiempo en tu casa. Aquí lo que espera la actividad es que tú me digas exactamente cuál es la que me recomiendas. Si tú me pones calibre 8 que soporta 40 amperes, la actividad quiere que tú escojas un calibre que soporte tu instalación eléctrica, pero que no te cueste más caro. Si tú me dices calibre 8, sí lo va a soportar, pero el costo de la instalación se eleva. Aquí lo correcto sería calibre 10 que soporta 30 amperes. ¿Sí? Para la respuesta de la actividad. Ojo, aquí también, por ejemplo, por lo regular, viene una tablita y ustedes me sombrean la tablita. No, hay que explicar por qué están escogiendo eso. Así como les dije, mi instalación, mi intensidad de corriente o la intensidad de todos mis aparatos me da 30 amperes. Entonces, de acuerdo a ese dato, yo recomiendo calibre 10. ¿Sí? Porque de repente nada más me sombrean eso y no me ponen nada. Entonces, necesito que me expliquen por qué. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien de mi parte, gracias. Sí, profe. Ok, Sí, gracias. Dense cuenta, este es un circuito en serie. Aquí, esto es porque de repente se equivocan en la actividad. ¿Cómo se equivocan en la actividad? Por ejemplo, me dice sumar la resistencia total. Yo voy a sumar la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Dense cuenta, es 100 más 3, Ajá, sí, porque más si 3.3 más 4.7. Este es la suma de mi resistencia total. ¿Qué ha pasado? Que de repente me pone más 12. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el 12 no es resistencia, es voltaje. Este es un error. Les acabo de desactivar el audio. Georgina, ¿querías comentar algo? Precisamente que desactivar el audio porque escucho más la voz de los compañeros que la de usted, profesor. Gracias. Sí, ya desactivé el audio. Cuando siempre traten de mantener el micrófono apagado y cuando quieran decir o comentar algo, pues ya nada más levantan la mano o abren el micrófono para que los pueda escuchar. Entonces, de repente le suman este 12 y no, ahí estamos mal. Cuando me pide sumar resistencia total, nada más voy a agarrar la letra R, que es resistencia, ¿sí? Ese error es muy común en la actividad y ahorita les voy a decir por qué. Ahorita al final me quiero ir a la actividad y les voy a explicar los errores más comunes que han cometido generaciones pasadas, ¿sí? Y un error que acaban de cometer, ya me subieron una actividad que está mal, de la actividad integradora 2, y ahorita les voy a decir por qué está mal, o sea, por qué cometieron un error. Todos esos siempre les voy a decir dónde podemos cometer errores. Entonces, aquí la sumatoria de la resistencia me va a dar 100 más 3.3 más 4.7. Me va a dar 108. 108 ohms, ¿sí? Porque la resistencia es ohms. Ok, ¿dudas de cómo sumar la resistencia total? No, Sí, ese es porque en la actividad no solo vienen voltajes y ni ohms, también vienen watts. Es correcto, vienen watts. Por eso se los quiero decir, porque me mandaron una actividad, no de la generación de ustedes, no, generaciones anteriores, y siempre se equivocan, suman un dato que no corresponde. Cuando nos pide que sumemos potencias, la potencia está en la unidad de medida, son watts.
Entonces no puedo meter resistencia, no puedo meter voltaje. Sí, pero ahorita se los voy a explicar más a detalle cuando nos vayamos a la actividad integradora. Ok, entonces aquí sumen la resistencia total y díganme cuánto les da. Es correcto. 30 ohms. 30, La profe. resistencia, sí, es correcto, 30 ohms. Ok, entonces ya entendieron que no puedo sumar este 6, porque este 6 es voltaje, ¿sí? Ahorita les digo, al final me voy a la actividad integradora. Esta es la ley de Ohms. La ley de Ohms es mucho más fácil. María, ¿querías decir algo? Sí, quería preguntar qué significa ese símbolo que parece como una herradura. Esta es la letra omega. Letra omega. Y bueno, Y ya sumando estas resistencias. letra omega significa ohms. Omega significa ohms. Es correcto. Ok. Sí, eso quería saber. Gracias. Sí, dense cuenta, me voy a ir aquí. Aquí viene, para la ley de Ohms, esta es otra ley. La ley de Ohms es mucho más fácil que la ley de Watts. María, ¿querías comentar algo? No, perdón, dejé abierto a la otra participación. Gracias. Ok. Dense cuenta de algo. La ley de Ohms es mucho más fácil que la ley de Watts. Si se dan cuenta, nada más tengo 3 letras. Aquí no va potencia. Van las mismas letras que ya vimos. La V significa voltaje, la R resistencia y la I intensidad de corriente. Dense cuenta. La R, que es la resistencia eléctrica, ahí dice la R resistencia eléctrica. Y nada más les quiero explicar. Dice, la resistencia, la unidad de medida son los ohmios o los ohms. Y también se representa por la letra griega omega, que es la que decían ahorita, la que parece como herradura, es la letra omega, y representa a la resistencia, y la resistencia, la unidad de medida son los ohms. La letra I es la intensidad de corriente. La letra I es la intensidad de corriente y la intensidad de corriente, dejen quito esto, que atraviesa un conductor expresada en amperios o en amperes, o la letra A. También lo pueden representar con la letra A. Si ustedes dicen, es que es mucha, para no escribir amperios, pues le pongo la letra A. Entonces, aquí está, es amperes, y la I es la intensidad de corriente. Nada más que en ocasiones yo les he dicho, de repente hay problemas que no dice intensidad de corriente, nada más dice corriente. Entonces, ustedes, cuando les diga corriente, significa que es la letra I. Y el voltaje. Por el voltaje, en cambio, nos referimos a diferencia de potencial. De repente viene así, diferencia de potencial. Y cuando les diga la diferencia de potencial, ya sabemos que es la letra V, que es voltaje. Y aquí viene que la unidad de medida son los voltios, o la letra V. Hay libros que lo manejan como vatios, ¿sí? Kilovatios o vatios, es lo mismo. De repente, yo por lo regular siempre le digo volts, pero de repente, yo recuerdo que sí hay una palabra en una de las actividades que lo maneja como vatios. Y los vatios es volts. Ok, dudas de la ley de Ohms. No, profesor, gracias. Profesor, ¿Vamos bien? Hasta el momento ninguna, profe, gracias. Ok, entonces, Todo entendido. pues, ahí va. Estas son las 3 fórmulas. Aquí yo ya se las voy a dar. Aquí ya está despejado. Por lo regular, la actividad no se los da despejado. No se los da despejado, pero ahí ya están las 3 fórmulas. Si yo quiero encontrar voltaje, pues agarro la fórmula 1. Si quiero encontrar resistencia, agarro la fórmula 2. Si quiero encontrar intensidad de corriente, pues agarro la fórmula 3. Ok, esas son las 3 fórmulas y como les dije, esta
presentación lo voy a subir al foro novedades para que ustedes lo tengan disponible y lo puedan descargar. Vamos a empezar. Y dense cuenta lo que voy a hacer, ¿sí? Ok. Ustedes nunca han resuelto un problema usando la ley de Ohms, pero ya vimos la ley de Watts y es muy parecido. Ahora, nada más les voy a ayudar con algo, ¿sí? Y ustedes me van a encontrar. Primero es datos. Y si se dan cuenta, aquí nada más tengo 3 letras. Entonces, nada más voy a representar 3 letras. Voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Ok. Quiero que ustedes lo resuelvan. Si no pueden, no pasa nada. ¿Sí? No tengan miedo. Si no pueden, yo ahorita lo voy a resolver. Pero yo estoy seguro que varios de ustedes ya lo van a poder resolver. Si alguien termina, me dice. Ya. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? La intensidad son 3 amperes. Volts entre... Ok, ahorita lo vamos a confirmar, Roberto. ¿Alguien más le da lo mismo que a Roberto? Sí, a mí también. 30 volts entre Ok, los muy bien. 10. María, ¿querías comentar algo? Pues 30 entre los 10 a 3. A mí me da 3. Amperes. Ok, ahorita como quiera lo voy a resolver. Si no pudieron, no se preocupen. Apenas lo estamos entendiendo y comprendiendo. ¿Sí? Profe, son 3 amperes. 3 amperes. Sí, Ok. profe. Déjenlo resuelvo para que vean en dónde estamos cometiendo el error. Ahí va. Si les voy a desactivar audios, dense cuenta. Dice, calcula la intensidad de corriente. Aquí me está diciendo que yo no conozco la letra I. Entonces a la letra I le pongo el signo de incógnita. Dice que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces a la letra R le pongo 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial. Aquí lo que les decía, que de repente no te dice voltaje, te dice una diferencia de potencial de 30 V. La V significa volts. Entonces va aquí y le pongo 30 volts. Y voy a utilizar la última fórmula porque lo que yo voy a encontrar es intensidad de corriente. Es 30. La letra V, le voy a dejar la letra V y la resistencia son 10 ohms. Y esto me va a dar, es correcto, 3 amperes. ¿Dudas? No, asesor. No, profe. No, profe. Me quedó claro. Por mí me quedó claro. Gracias. Ok. No hay dudas. No, profe. Ok, eso es bueno. Vamos avanzando. Ok. Dice, ahora sí, encuéntrenme lo que me está pidiendo. El primero que termine me dice. Acuérdense primero su tablita de datos y de ahí eligen qué fórmula utilizar, sustituyen y encuentran el resultado. Da 40. No sé, Sonia, ahorita lo confirmamos con los demás. ¿Alguien le da lo mismo que a Sonia? Sí. Ok, Sí. muy bien, Roberto. 40. A mí también me da 40. Ok, muy bien, Georgina. Sí, correcto, profe, 40. Muy bien, Sara.
Y profe, 40. Muy bien, Dionisio, muy bien, María Teresa. Ah, sí. Ya ves que somos capaces de resolver cualquier problema que se nos presente. Nada más es cuestión. Yo siempre les voy a decir lo mismo. Ya tengo dando mucho tiempo matemáticas y la mejor manera es que ustedes lo hagan. Me pasaba mucho que yo lo resolvía y yo lo resolvía y yo lo resolvía y al final no entendían o no comprendían. Si ustedes lo van haciendo junto conmigo, van a ir aprendiendo, ¿sí? Y si se equivocan, no, siempre por lo regular me ha tocado de personas que me dicen, es que les da mucha pena, mucha vergüenza equivocarse, no pasa nada. Yo siempre les he dicho, hasta yo de repente voy a agarrar la calculadora y me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque pues todos cometemos errores, ¿va? Así que no se me preocupen. Ok, entonces lo voy a resolver para que lo vean. Lo primero, me voy a traer datos y nada más voy a borrar las letras y ahorita los números y ahorita lo vamos a resolver. Me dice, calcula el voltaje. Aquí me está diciendo, calcula el voltaje. Entonces, la letra V es la que no conozco. Entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente. Aquí donde les decía que de repente no me dice intensidad de corriente, me dice una corriente de 4 amperes, pero yo en el momento que escuche la palabra amperes, yo ya sé que va en la letra I. Y presenta una resistencia de 10 ohms. Entonces la resistencia es de 10 ohms. Entonces yo no conozco el voltaje, entonces agarro la primera fórmula, porque me está dando la letra I y me está dando la letra R. Y aquí, por ejemplo, son 4 amperes y la resistencia son 10 ohms. Y 4 por 10, pues son 40 volts. ¿Dudas? Dudas. No es eso. Gracias. Georgina, ¿querías decir algo? Ninguna duda, gracias. Ok. Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos avanzando? Sí. Ok, Sí, dense profe. cuenta, ya van a ser las 9. Yo voy a terminar la sesión, a lo mejor me tarda otros 15 minutos más. Yo ya descargué la lista de asistencia. Si alguien se tiene que retirar porque tiene otras actividades, yo no tengo ni un problema. Yo sugiero que se queden, ¿va? Pero la decisión es de ustedes, yo no los puedo obligar a estar aquí. Pero yo sí, no se esperen, ya les prometo que termino en 15 minutos. Ok, entonces voy a continuar. Ahora sí, calculen lo que me piden. El primero que termine me dice. Ya. ¿Cuánto te dio, Roberto? No escuché, Roberto, ¿cuánto te dio? 2.2, resistencia es igual a... Sí, a mí también. 2.2. ¿Cuál es la unidad de medida? 2.2. ¿Cuál es la unidad Ohms. de medida de la resistencia? Es correcto, es ohms. 2.2 ohms. A mí también me dio 2.2 ohms. Ok, muy bien, Georgina. Yes. Sí, profe, 2.2. Muy bien, María Teresa. Ya ven, Sí, ya van agarrando 2.2. más confianza y eso es bueno. A mí me gusta mucho cuando les da el resultado. En serio, me da mucho gusto porque sé que me están entendiendo. Yo les apuesto que cuando agarren la actividad integradora se van a dar cuenta que está sencilla. Pero cuando lo quieren hacer solos, sin entrar a las sesiones, se dificultan mucho las cosas. ¿Sí?
Voy a seguir avanzando para no entretenerlos tanto. Aquí, pues igual, mi tablita de datos. Nunca se les olvide su tablita de datos. Vamos a aprender a trabajar con tabla de datos y voy a tener voltaje, voy a tener la letra I y voy a tener la letra R. Dense cuenta, aquí calcula la resistencia, me pide que yo calcule resistencia, entonces la que no conozco es la letra R. Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. ¿Sí? Aquí ya me habla de una intensidad, ahora no me está dando, ahí arriba me dice atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes y una diferencia de potencial de 11 volts. Entonces, aquí tengo 11 volts. Yo desconozco la letra R, por lo tanto agarro la segunda fórmula. Voltaje es 11. Le voy a dejar la letra V. Y la intensidad de corriente es 5. Y ustedes me dijeron que 11 entre 5 es 2.2 ohms. ¿Dudas? No, asesor. ¿Todo bien? No, yo sí. Todo bien. Georgina, Yo, ¿qué dudas profesor, tengo tienes? una duda. ¿Cómo Dime. voy a saber si es volts, amperes u ohms? Ok, Hacia el ahí te va. resultado. No, la letra V siempre va a ser volts. La letra I siempre va a ser amperes. Y la letra R siempre va a ser ohms. ¿Sí? Y la P, que es potencia, va a ser watts. Que era lo primero que veíamos aquí. Cuando empezamos, les puse esto. ¿Sí? La letra P, que es potencia, va a ser watts. La letra V, que es voltaje, va a ser volts. La letra I, que es intensidad de corriente, va a ser amperes. Y la resistencia, que es la letra R, es ohms. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Sí, No, pero perdón. No, yo sí. Ok, ya me quedó claro el significado de cada letra. Pero una vez que yo saque el resultado, ¿cómo voy a ver si va a ser ohms, va a ser volts? Perdón. María Luisa. ¿Quién comentó? ¿María Luisa o Georgina? Georgina. Georgina, lo que te comenté, no me acuerdo quién me preguntó ahorita, creo que fuiste tú, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado si tú buscas la letra V? Por ejemplo, aquí me voy a ir otra vez a las tres fórmulas. Si yo utilizo la primera fórmula, que es esta, el resultado va a ser volts, porque estoy encontrando V, que es voltaje. Si utilizo la tercera, esta fórmula, la verde, como estoy buscando resistencia, que es la letra R, es ohms, ¿sí? Y la letra I, que es esta fórmula, si voy a encontrar intensidad de corriente, que es la letra I, su resultado es amperes. Y si busco potencia, el resultado es watts. Perdón, ya me quedó claro. Va a ser en base a lo que esté yo buscando, va a ser obviamente el resultado. Sí, es correcto. De lo que estés buscando va a ser el resultado. Ya me quedó claro. Perdón, gracias. Ahí va. Este problema es lo que van a resolver ustedes en la actividad integradora. Dense cuenta. Me va a dar el dato de potencia. Me va a dar el dato de voltaje. Y me dice que yo calcule resistencia. Ese es el problema de la actividad integradora. ¿Sí? Dense cuenta de algo. Si como me pide resistencia y yo utilizo la ley de Ohms, porque te dice que utilices la ley de Ohms. Si yo le pongo aquí 30, que es el voltaje, yo no puedo encontrar resistencia. ¿Por qué no puedo encontrar resistencia? Porque tengo dos incógnitas. ¿Cómo? No conozco la letra R y no conozco la letra I. Como no conozco la letra I, yo no puedo encontrar la resistencia con esta fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que encontrar la letra I y luego encontrar la letra R. Pero
Entonces esta lo descarto. Como yo tengo que encontrar la letra I, utilizo la ley de Watts, la que utilizamos de hace rato. Y la ley de Watts, habíamos dicho que aquí para despejar, porque yo voy a encontrar la letra I, ¿sí? Yo voy a despejar. La V está multiplicando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos de ese rato? Entonces, aquí está. Y esto lo voy a borrar ahí donde dice ley de Watts. Ya sabemos que esta es la ley de Watts. Ahí está la letra I. Les dije hace rato. Lo pueden dejar del lado izquierdo, del lado derecho. No pasa nada. Pero estamos acostumbrados a que siempre está del lado izquierdo. Entonces, lo pongo aquí. Dense cuenta. Lo voy a dejar aquí para que ustedes lo tengan. Para cuando resuelvan ustedes el problema, lo tengan a la mano. La potencia es 400 watts. Y el voltaje es de 30. 400 entre 30, ¿cuánto les da? 13.33. Sí. 13. 13.30. 33. A mí me dio 13.33. Sí. Ahí va. ya me confundieron. 400 entre 30. Ah, sí, da 13.3333. Con 2 decimales. La letra I. Si estoy encontrando la letra I, ¿qué unidad de medida es la letra I? 13. No, unidad de medida. Amperes. Es correcto. La letra I Ese amperes, profe. es amper. ¿Sí? Ok, ya encontré la letra I. Ahora sí, ya puedo utilizar la fórmula verde. Ya puedo utilizar la fórmula verde. Yo conozco el voltaje, que es 30. Y ya conozco... Ahí voy. Les acabo de desactivar el audio. Otra vez. Aquí le pongo 13.33 amperes. Y dividan 30 entre 13.33. ¿Cuánto les da? 2.250562641. No sé. Ahí voy. Así, 2.25. Así le voy a dejar 2.25. La unidad de medida de la resistencia, ¿cuál es? 2.25 ohms, profe. Es correcto. Ohms. ¿Sí? ¿Dudas? No, sin dudas. Muchas gracias. Ok. Esto, así van a resolver un problema. Ojo, primero calculan la letra I y luego calculan la letra R. Ese es el orden correcto. ¿Por qué? Porque hay una actividad que está en la red donde calculan primero la letra R. No puedes calcular la letra R, primero tienes que calcular la letra I. Entonces la secuencia y el orden hay que seguirla, ¿sí? Dense cuenta, este problema lo puedo resolver de dos formas. Ahorita, de este ya no hay dudas, ¿va? Para explicarles la otra forma y ya terminar la sesión. César. No, Ok. profe, gracias. Entonces, déjenles explico esta otra forma. Esta fórmula es de la ley de Watts, ¿sí? Si me pide encontrar resistencia, yo lo que tengo que hacer es de la ley de Watts. La letra R está dividiendo. Si está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Multiplicando, ¿sí? Y aquí voy a poner la letra R. La letra P, porque necesito dejar la letra R solita. La letra P está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Dividiendo, ¿sí? Ahí está. Esta la voy a dejar aquí. Y voy a sustituir los valores. Me dice que la potencia es de 400 watts. Primero me dice que el voltaje es de 30. 30 V. Le voy a poner nada más 30 V. Y la potencia es de 400 watts. ¿Cuánto les da? Hagan la operación y díganme cuánto les da.
0.075. Algo tienes mal porque me tiene que dar 2.25 igual que el anterior. Sí, igual me salió 2.25. Ok. Primero, este 30, elévenlo al cuadrado, porque aquí hay un cuadrado. Eleven el 30 al cuadrado y lo que les dé divídanlo entre 400. ¿Cuánto les da? Me da 2.25. Ok. Dense cuenta, nos da 2.25. ¿Me da el mismo resultado? Sí. Ajá, sí. ¿Qué significa? Ojo. Sí, profe, 2.25. Sí, da 2.25. Dense cuenta de algo. Lo pueden hacer de las dos maneras. De las dos maneras llegamos al mismo resultado. Es lo que les quería explicar. De repente no se permite, pero para este problema sí se va a permitir. Quiero que me digan hasta aquí quién tiene dudas para irme nada más a la actividad integradora 2, explicarles cuáles son los errores que cometemos y para dar terminada la sesión. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? No, asesor. Hasta ahora bien. Lo correcto es que lo hagan. Gracias. Lo correcto es que lo hagan así como está. Primero calculen la letra I y luego la letra R. Esto es lo correcto, pero también se puede hacer de esta manera. ¿Lo podemos usar para comprobar? Sí, exactamente. Lo puedes usar para comprobar, Roberto. Yo a veces, porque más adelante también hay dos maneras de encontrar un valor. Yo les voy a enseñar las dos maneras y eso lo pueden hacer para comprobar que es la actividad integradora 5. Se los voy a enseñar de dos maneras. Me voy a ir tantito a la actividad integradora 2. Quiero que vean los posibles errores que nosotros cometemos cuando hacemos la actividad integradora 2. Voy a compartir. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí, asesor. Ok, dense cuenta. Aquí es el primer error. Dice, resuelve los problemas siguientes. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente 2 focos LED de 12 watts. La W significa watts. Dense cuenta de algo. El primer error que me cometen es que aquí me dice que son 2 focos LED. ¿Qué significa? Que cada foco vale 12. Si tengo 2, ¿cuántos watts tengo? 24. Es correcto. Les digo porque ya me enviaron una actividad y le pusieron 12. Del grupo de ustedes ya me enviaron una actividad que está mal. Todavía no la califico, pero le pusieron nada más 12. Ese es el primer error. Tiene que ser 24 porque son 2 focos LED. Ok. Una plancha de 1200, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me dice que ustedes van a calcular, aquí te dice cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo. Si yo ya tengo la potencia, ya me está dando la potencia. Lo único que voy a hacer es sumar todas las potencias, como lo hicimos de ese rato, que sumamos todas las resistencias. Entonces yo sumo 24 watts más 1200 watts más 180 watts más 80 watts. Ahí ya tengo la potencia total. Esto 1484 watts. No lo digan. Nada más les estoy diciendo. Perdón. No tomen en cuenta porque de repente suman 127 y si se dan cuenta, esa es la letra V, que es volts. ¿Sí? Entonces, dudas hasta ahí. No, asesor. Ya saben lo que hay que hacer, ¿va? Y luego me dice el 1.2, ¿cuál es la corriente total? La corriente total la calculamos con esta fórmula. Con esta fórmula calculamos la corriente total. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la sumatoria de todas las potencias y tengo el voltaje que me lo está dando. ¿Sí? Con esta fórmula voy a calcular la intensidad de corriente. ¿Qué fue lo que hicimos aquí al último? Aquí yo ya estoy calculando la intensidad de corriente y este valor que les va a dar lo van a comparar con una tablita que es esta. Ahí se va, ahí voy.
¿Sí? Aquí van a calcular, ahora sí dice, a partir de la información, aquí van a calcular la intensidad de corriente usando la ley de Watts, que fue la letra I que les acabo de mostrar. Luego para el 1.3 dice, a partir de la información de la siguiente tabla, selecciona el calibre más delgado que pueda soportar la corriente de la instalación. Los números más bajos en un calibre significa que el conductor es más grueso y soporta más corriente, pero a su vez es más costoso. Ustedes me van a recomendar un calibre que no sea costoso, pero que tampoco se les queme la instalación, ¿sí? Entonces, eso también ya lo vimos. Y luego, aquí viene. El punto 2 es lo último que hicimos. Primero calculamos la letra I, de aquí calculamos la resistencia, yo ya les estoy dando la fórmula, y de aquí encontramos la letra I, yo también ya les estoy dando la fórmula. Aquí, así viene el orden, pero lo primero que tienen que hacer es encontrar la letra I. Ya encontrando la letra I, encuentran la letra R, ¿sí? Primero encuentran intensidad de corriente y luego encuentran resistencia. Aquí están los datos, 127 volts y la potencia es de 1500 watts. Son 60 Hz. Este dato de 60 Hz no se toma en cuenta porque siempre me preguntan, ¿y qué hago con los 60 Hz? Ese es un dato nada más que nos están dando, pero no se toma en cuenta. ¿Cuál es el error que cometen aquí? El error, porque ya me enviaron una actividad de la generación de ustedes, del grupo de ustedes, con este error. Aquí, para otra generación, el voltaje era diferente y la potencia era diferente. Y me resolvieron me mandaron una actividad con datos de otra generación. Acuérdense que si utilizan datos de otra generación, están cometiendo plagio. Entonces, verifiquen qué es lo que nos proporciona. Ustedes van a encontrar la resistencia con el voltaje de 127 volts y con la potencia de 1500. Aquí es donde yo les dije, o lo hacen con la fórmula directa, o primero encuentran la letra I con esta fórmula, que la fórmula ya se los di, y luego la letra R. Despejando aquí encuentran la letra R y despejando aquí. Si se dan cuenta, nosotros, esta es la ley de Watts y aquí despejamos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿quién tiene dudas? Yo no, No, asesor. profe, todo bien, gracias. No, profe, Muy bien, creo que ya quedó claro. Ok. María Luisa, ¿querías decir algo? Sí, asesor, buenas noches. Vaya, no puedo contestar tan rápido porque estoy en el trabajo, pero estoy acá y haciendo mis ejercicios, entonces, nada más quería que supiera eso. No, no hay problema, María Luisa. La idea es que ustedes puedan comprender mejor con las sesiones que yo les doy. ¿Sí? Si no hay dudas, porque ya les quité mucho tiempo, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Ya nos pasamos 18 minutos. Yo les voy a ser sinceros, por mí no hay problema si me tardo. ¿Sí? Se supone que nada más son 60 minutos. Yo siempre me tardo un poquito más porque yo quiero que ustedes comprendan mejor la actividad. Y siempre les pido disculpas por dejarlos más tiempo a lo normal. Hay 1000 disculpas, pero es para que ustedes puedan comprender mejor. Al contrario, Al contrario, gracias por explicar también. Sí, profesor, No. muchas gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias por ayudarnos para resolver nuestras También, actividades. profesor. Sí, Entonces, profe, gracias, es muy entendible con usted. muchas gracias. Siempre, yo ya les he dicho, no están solitos, no están solos, no se sientan solas, solos. Yo los voy a acompañar estas 4 semanas. Sí, Margarita, profesor, ¿querías muchas decir gracias. algo? ¿Querías decir algo, Margarita? Sí, asesor. Pues nada más agradecerle que nos está explicando perfectamente y nos está despejando muchas dudas. Y bueno, me da mucho gusto, Margarita, que sí les esté ayudando. Entonces, cuídense mucho, que pasen una bonita noche, que descansen, bonito fin de semana. Yo voy a estar al pendiente de los mensajes que me puedan mandar. ¿Sí? Sábado y domingo también ahí voy a estar pegado. Para cualquier duda que ustedes tengan, no duden en buscarme.
Bonita noche, que descansen. Gracias. Gracias por su ayuda. Gracias. Muchas gracias. Gracias, para buenas todos. noches a todos. Gracias, bonita noche para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.